Hola, ¿cómo están todos? Qué gusto estar reunidos como lo hemos venido haciendo a lo largo de estas semanas. Y continuamos con esta segunda parte del Evangelio de Marcos. La semana anterior comentamos esta primera parte del Evangelio con Deira. Deira, quien hoy también nos acompaña, ella está estudiando ingeniería en desarrollo sustentable y bueno, es una chica que ha compartido con nosotros durante 4 años más o menos este recorrido también, aprender de Jesús. Hola Deira, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por otra vez tenerme aquí. La verdad es que pues he disfrutado muchísimo este camino con el Señor y fue la mejor decisión que tomé en mi vida, de verdad. Qué padre y para mí también un gozo tenerlos y compartir con ustedes tantas bendiciones, tantas cosas que Dios nos va enseñando a través de la palabra y a través de la Biblia. Y recuérdanos un poco del video anterior y de lo que vimos de la primera parte del Evangelio de Marcos. ¿Qué es lo que recuerdas? ¿Qué es lo que tocamos? ¿Cuáles son los puntos que tú recuerdes así como relevantes? Pues mira, nos quedamos en el pasaje del capítulo 8 de Marcos, en donde Jesús tiene una conversación muy profunda con sus discípulos. Me impacta mucho las preguntas que les hace Jesús a sus discípulos, y la primera de ellas es: ¿quién dice las personas o quién dice la gente que soy yo? Y ya los discípulos responden. Y la segunda pregunta es: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y los discípulos le responden que pues eres el Mesías. Pedro incluso, ¿no? Ajá, Pedro, sí. Pedro afirma que tú eres el Mesías, Jesús. Y me llama la atención cómo Jesús reafirma el tema de: sí, pero vengo a salvarlos. Vengo de una forma diferente a como ustedes lo esperan, porque a pesar de que les dijeron, que Pedro le afirmó que era el Mesías, Jesús se lo reafirma, pero diciéndole: no como tú estás pensando, sino como quien los va a salvar de una forma diferente y quien va a entregar su vida por ustedes. Claro, de hecho, ellos querían y esperaban ese Mesías. De hecho, Pedro le dice: eres el Hijo de Dios, ¿no? Sí, viéndolo como con poder, como el rey esperado, poderoso, victorioso. Claro. Y ahí les dice claramente, bueno, que él viene a entregar su vida, ¿no? Que es necesario que él padezca, y en esa conversación importante. ¿Hay algo más que recuerdes? Sí, siguiendo esta parte de cuando Jesús les explica lo que Él viene a hacer a este mundo, dice también lo que las personas deben de hacer si lo quieren seguir a Jesús, y me llama la atención cómo es que en ese entonces fue muy pues trascendental esas palabras que les dijo Jesús a las personas si querían ser sus discípulos, que si alguien quiere ser su discípulo, les dijo que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Y me impacta mucho cómo en ese entonces fue muy trascendental y como una declaración muy fuerte, porque actualmente sigue siendo el que tú te niegues a ti mismo y que dejes de ser egoísta, porque en ese entonces pues los discípulos mismos lo comentábamos anteriormente, que buscaban poder, que buscaban posiciones importantes, reconocimiento. Y el que Jesús diga esto en ese entonces y actualmente sigue siendo muy relevante, porque actualmente más que nunca pues la sociedad te pide que seas pues tú tu propio jefe, que seas pues te lleves de encuentro a las personas en tu trabajo, cuando tú quieres ser más, porque tú quieres crecer y no importa lo que tengas que hacer para llegar al éxito. Entonces, y también pues el buscar las cosas, la riqueza, el reconocimiento, el poder, pues todo eso es como si quisieras ganar el mundo entero, ¿no? Y me impacta cómo Jesús dice que de qué sirve ganar el mundo entero si tu vida se va a perder. Entonces, claro, ¿cómo es que Jesús le da un peso mayor a la vida que a lo que puedes hacer en este mundo? Claro, y bueno, se refiere, algunas veces escuchamos esta misma declaración de Jesús y esa pregunta: ¿de qué le sirve al mundo? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y pierde su alma, ¿no? En ocasiones también así
así lo expresan. Y ahora fíjate que definitivo, de nada sirve si tu vida al final va a estar vacía. Así es. Podrás alcanzar una buena posición en tu trabajo, el reconocimiento, muchos likes, seguidores, ser influencer, todo ese tema, pero al final estás perdido, o sea, estás haciendo algo vacío y es lo que les decía el Señor. Ahora, entrando nuevamente al tema de esta segunda parte, recordar que Marcos divide, como que hay tres grandes bloques en el Evangelio de Marcos. La primera parte, cuando lo presenta en Galilea, la segunda parte, que es la que estamos ahorita platicando, en ese camino de Galilea hacia Jerusalén, y ahí vienen una serie de historias, y posteriormente, al final ya del capítulo 11 al 16 de Marcos, habla de esta ya en Jerusalén, que nos platica Marcos, nos deja escrito Marcos. Recordemos que él recopila toda la información a lo largo de años, tanto recibida de Pedro como de Pablo, y seguramente, bueno, experiencias propias que tuvo, y nos la deja en este evangelio. Entonces, en esta parte de Galilea, mencioné una parte que a mí me impactó muchísimo a la hora que la medité y que se las comparto a todos los que nos escuchan y nos ven. Es en el bautismo de Jesús. Cuando a Jesús lo bautizan, o se bautiza, estando Juan el Bautista ahí, sucede algo extraordinario, algo tremendo. O sea, si te pones a analizar, había muchos judíos que seguían a Juan el Bautista y él preparaba el camino y les decía que nos arrepintiéramos, bueno, que se arrepintieran y dejaran de hacer las cosas como las venían haciendo. Dice que se conviertan, que le den la vuelta y no sigan por ese camino que llevaban. Y por lo tanto, pero sucede algo importante cuando presenta a Jesús. Dice, Él es el Cristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Les está explicando cómo venía Jesús, como lo explicaba Isaías, el profeta. Pero en el momento que lo bautiza, en el momento que Él se declara, se identifica como alguien que necesitaba ser bautizado, en ese momento se abren los cielos, se oye la voz de Dios. O sea, imagínate las personas que estaban ahí, que de buenas a primeras escucharan la voz de Dios, se abriera el cielo, vieran una paloma descendiendo y escucharan, este es mi Hijo amado, con quien me complazco, en quien me complace tenerlo, ¿no? Que lo está presentando Dios el Padre mismo, está presentando al Hijo y está presente el Espíritu Santo. Es un momento trascendental porque a partir de ese momento todas las profecías que habían estado escritas, todo esto se viene a cumplir. Y lo que está diciendo es, se inicia, vengo a arreglar el caos. Esas malas decisiones las vengo a arreglar. Entonces, pero me impacta la Trinidad misma manifestándose en el bautismo de Jesús, ¿no? Sí, y de hecho también ese mismo poder que se siente cuando leemos ese pasaje del bautismo de Jesús, también está presente en la transfiguración. Este suceso es cuando vienen en camino a Jerusalén. Es en ese pedazo que mencionabas. O sea, siguen después de Galilea. En el camino. Van hacia Jerusalén. En ese trayecto de Galilea a Jerusalén es cuando sucede esto y es también pues muy impactante, la verdad. Igual como tú dices que es como un momento muy poderoso, igual a mí también se me pone la piel chinita porque no no te lo puedes imaginar, o sea, ha de haber sido una cosa impresionante y en este momento también sucede que Dios habla y se siente ese poder, esa gloria de Dios. En Marcos 9, así es,
pero acá, a diferencia de todas las personas que lo observan y que lo presencian en el bautizo, acá son a 3 discípulos. Y de hecho voy a leer de Marcos 9, del 2 al 9, para platicarles un poco del contexto de la transfiguración, que significa cambio de apariencia. Dice, 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Jacobo también lo pueden encontrar como Santiago en la Biblia, es otro nombre, y los llevó a una montaña alta donde estaban solos. Ahí se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa se volvió un blanco resplandeciente como nadie en el mundo podría blanquearla. Y se le aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Tomando la palabra, Pedro le dijo a Jesús, Rabí, qué bien que estemos aquí para poder levantar, y podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. No sabía qué decir porque todos estaban asustados. Entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado, escuchen a él. De repente, cuando miraron a su alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos. Guardaron el secreto, pero discutían entre ellos qué significaría eso de levantarse de entre los muertos. Es impactante cómo hace referencia de lo blanco que estaba su ropa, tan resplandeciente que nadie en el mundo dice podría llegar a blanquearla de esa forma. Y el que estos discípulos elegidos por parte de Jesús hayan podido presenciar esto, pues ha de haber sido un honor, ¿no? Poder haber estado en ese momento y cómo nuevamente se escucha la presencia de Dios, se escucha la voz de Dios diciendo, este es mi Hijo amado, pero ahora dice, escúchenlo a Él. Eso me impacta que ahora se refiere hacia ustedes, discípulos, hagan esto, escúchenlo a Él, porque sí, en la anterior... Perdón que te interrumpa, porque sí, no por eso nada. le presenta a Moisés y a Elías, eran dos grandes, la ley y los profetas, es lo que representaban ellos. Así es. Entonces les dice nuevamente, como dices, la voz de Dios, ¿no? La voz de Dios diciéndoles, este es el Hijo de Dios, este es mi Hijo amado, a Él escúchenlo ahora, ¿no? Sí. O sea, les está diciendo, ya vienen escuchando la ley y los profetas, a Moisés y a Elías en representación. Pónganle atención, ¿no? Sí, a lo que Él está diciendo. Y también me llama la atención cómo dice que no digan esto hasta que el Hijo del Hombre se levante de entre los muertos. Y pues los discípulos, como dice aquí, que no entendían muy bien a qué se refería eso y se quedan con la duda de, pues, a qué se refiere de levantarse entre los muertos, porque todavía no podían asimilar el tema de la resurrección de Jesús. Fíjate que definitivo, ellos todavía tenían dudas, estaban tratando de entender. Algo que vemos es, en Galilea lo presenta y en el camino va explicándoles a los discípulos, ¿no? O sea, cuál era lo que significaba realmente ser el Mesías, como lo explicaban los profetas. Y definitivo, no, la transfiguración totalmente, que debió de haber sido otro momento impactante. O sea, ya me imagino, los llama a 3 de ellos. ¿Recuerdas quiénes eran? Jacobo, otro nombre Santiago, Juan y Pedro. ¿No? Entonces, como que ellos eran los más cercanos, ¿no? Uno de los discípulos, los más allegados. Obviamente ellos se debieron de haber sentido privilegiados, pero cuando van a ese monte y cambia de apariencia Jesús, o sea, porque no nada más son sus vestidos, o sea, obviamente lo describen, todo él, me imagino lleno de luz, o sea, debió de haber sido algo impactante y otro momento así extraordinario. O sea, esas experiencias, hay veces, fíjate, hay veces que cuando hay cosas en donde se manifiesta Jesús en tu vida. Y a los demás le podrás platicar y le podrás decir, híjole, me di cuenta que Dios estaba aquí, ¿no? A lo mejor en un momento que te protegió de algún accidente, a lo mejor en el momento en donde tú veías algo perdido
no sé, tu beca, ¿no? Ay, sí. O algo y que dices, ya no hay, y te pusiste a orar y viste la mano de Dios Sí. entrar. Son esos temas cuando cada uno en lo individual, cuando uno quiere poner atención, ¿no? Y cuando quiere cederle la voluntad, sí, nuestra voluntad a Él. y ver que efectivamente Dios vive, ¿no? Y Dios actúa. Pero bueno, fíjate, definitivo, a mí también así como decíamos el bautismo de Jesús, el bautizo de Jesús, y después cuando cambia de apariencia Jesús y se le presenta a Juan, a Santiago y a los hijos Pedro. del trueno, Sí. y a Pedro, fue impactante. Ahora, comentabas el tema de que pues ellos no entendían lo que significaba que se levantara de entre los muertos, ¿no? Y déjame, en este camino, ya que tocaste esta parte del camino hacia Jerusalén, nuevamente Jesús en ese trayecto les va explicando que era necesario que Él muriera. De hecho, más adelante, ahí mismo en el capítulo 9, Jesús anuncia otra vez su muerte, pero nos damos cuenta cómo todavía ellos No les también, ok, va a morir, pero entonces, ¿cómo va a seguir este reino, no? Cuando Él muera, ¿qué va a pasar? Porque pues ellos estaban siguiendo a un líder, ¿no? A un líder que la expectativa de ellos era que cambiara sus circunstancias, cambiara las circunstancias de todo Israel que vivía bajo el peso de los romanos. Y me gustaría que hay una parte donde se ve el corazón de los discípulos, ¿no? Entonces, ayúdame, ya que leíste hace un rato el pasaje del 9, de Marcos 9, lee del versículo 33 al 35, por favor. De la Nueva Versión Internacional dice, llegaron a Capernaum cuando ya estaba en casa. Jesús les preguntó, ¿qué venían discutiendo por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Perdón, te interrumpo, o sea, Jesús ya sabe, ¿no? Sí, pero solo quería que le dijeran ellos. Que les dijeran ellos, ¿no? O sea, Ajá. pero oye, les había dicho que era necesario que muriera, ¿no? Les había dicho varias cosas, ¿no? Entre ellas que era necesario que se levantara de los muertos. Pero empiezan a decir, ¿quién sería el mayor, no? O sea, empezaron a discutir entre ellos quién era el más importante. Después de Jesús. Ajá. ¿Verdad? Y luego concluye diciendo, entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. O sea, decir, a ver, no es cuestión de posiciones. Entonces, les hace esa aclaración y se las dice a todos, ¿no? Porque como que entre ellos iban discutiendo, bueno, y si se muere, pues ¿quién queda de líder, no? De ahí, en el capítulo siguiente, en el 10, por tercera ocasión, les vuelve a decir que es necesario que Él muriera. O sea, Él está haciendo hincapié que no viene a implementar un reino que los liberara de los romanos, ¿no? A veces nosotros queremos que cambien nuestras circunstancias externas, ¿no? Y ellos era lo que querían. Entonces, ahí por tercera vez les explica que no, que era necesario que Él muriera, anuncia su muerte, pero hay un suceso bien interesante ahí, porque dos de los tres que vieron la transfiguración, dice, o sea, que Jacobo y Juan, en Marcos 10, 35 al 41, dice que le piden que cuando Él esté en su reino, le dé la oportunidad de sentarse uno a su derecha y otro a su izquierda. ¿Te das cuenta cómo normalmente tratamos de tener una posición siempre? O sea, es nuestra naturaleza de buscar el poder. ¿No? El poder, ¿no? El poder y el reconocimiento, o sea, es algo que ve el feminismo, o sea, el movimiento feminista al día de hoy. Sí. ¿Qué está buscando? El empoderamiento de la mujer, etc. Yo no digo que no tenga que haber igualdad. Definitivamente Dios nos hizo iguales al hombre y a la mujer. Pero a veces
el lograrlo por medios agresivos, poniéndose por encima del hombre, o sea, es como el machismo es muy malo, porque se pone por encima de la mujer. Así es. Y el feminismo también es muy malo, porque trata de ponerse por encima del hombre, entonces nunca vamos a llegar a un lugar. Pero el punto aquí es esa naturaleza ahora de los dos que vieron a Jesús con su cambio de apariencia y le dicen, ahora como ya somos acá de los cercanos, ¿no? Ya nos llevamos de piquete de ombligo. Danos chance de que mi hermano y yo, uno se sienta a tu derecha y otro a la izquierda, ¿no? Entonces, y esta parte, nuevamente Jesús remarcando, vengo a arreglar corazones, porque les dice, déjame leerte, o ayúdame tú también leyendo Marcos 10, del 42 al 45. Dice, así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. O sea, les cambia la estructura. Esa parte es algo que de veras hace, pues la verdad, ya muchos años, impactó mi corazón el punto de que Jesús cambia la visión del liderazgo. Sí. Él viene a implementar y a ejemplificar un liderazgo de servicio. O sea, al día de hoy los líderes lo que quieren es que les sirvan y servirse de los demás, ¿no? O sea, podemos ver a gobernantes que si no estás de acuerdo con lo que yo digo y pum, te descarto, te agredo, etcétera, y quieren que los demás todos lo sigan, que les sirvan, etcétera. Y no es así. Lo que Jesús nos viene a decir, el gran líder, el que transformó el mundo, esa persona, el Mesías esperado, que dividió el tiempo en un antes y después del Mesías. O sea, recordar que Cristo significa Mesías, nada más que Cristo es en el griego y Mesías viene de Meshía en hebreo, pero es el ungido. Entonces, el tiempo, la eternidad, está dividida por la cruz, o sea, por la venida de Jesús. Entonces, si Él, que fue el más relevante y ha sido el más relevante incluso para mi vida, creo que también para la tuya, les dice, no, tienes que servir. Si alguien quiere ser el primero, que sea el último. Si alguien quiere tener una posición, que le sirva a todos. O sea, de hecho, cuando habla de siervo, habla como de esclavo, ¿no? Entonces, a mí creo que es uno de los puntos importantes en el trayecto, ¿no? de Galilea hacia Jerusalén, en ese camino, y cuando lo ven sirviendo a Jesús, lo ven sanando enfermos, atendiendo a las mujeres, que era algo, fuera de lo normal, porque a la mujer en ese entonces pues ni se le consideraba. Entonces ver a un varón tomando en cuenta e interactuando con la mujer samaritana, ¿no? Sanando a mujeres, ¿no? Era algo que las veían realmente en esa época como aparte, o sea, no las consideraban. Entonces, en ese trayecto, desde Galilea a Jerusalén, Jesús les está diciendo cómo es qué es lo que significaba ser el Mesías, ser ese Mesías prometido por los profetas, ¿no? Por el Antiguo Testamento, las Escrituras, como lo dicen ellos, y les va explicando a sus discípulos, y obviamente lo van entendiendo también
las personas que transformó su vida, ¿no? Sanándolas, etcétera. Entonces, sí, definitivamente esa parte, esa segunda parte, ese segundo gran bloque que nos enseña Marcos fue maravilloso, ¿no? Maravilloso ver esta explicación, ¿no? Entonces, hasta que llega a Jerusalén. Sí, y ya una vez llegando a Jerusalén, pues suceden varios acontecimientos pues muy relevantes para este viaje de Jesús que está a punto de terminar en Jerusalén, cumplir el propósito por el cual Jesús había venido al mundo, y cómo lo reciben las personas como si fuera el rey, como si fuera, y que aún así Jesús, pues... El líder, el gran líder, ¿no? Ajá, el gran, pues con mucho poder y todo. En la entrada a Jerusalén, que entra sobre un burrito, ¿no? Sí. Y lo reciben con palmas y todo, que es lo que tradicionalmente en América Latina y en el catolicismo se le conoce como el Domingo de Ramos, ¿no? Sí, sí, es impactante este tema, porque Jesús pues dice, no recuerdo si en Marcos, pero en otros evangelios dice que está triste, o sea, como por esa situación, ¿no? De cómo lo veían, como pues la gente todavía no entendía. Como el líder, un líder político. Así es. Y luego, después de esa entrada a Jerusalén, Jesús llega a su templo, a su casa, ¿no? Y se indigna y se molesta cómo es que lo tienen pues como un mercado y vendiendo cosas y aprovechándose de las personas pues por su fe. Entonces, comercializando su fe. Y me impacta mucho cómo Jesús se molesta tanto, porque a tal grado que va con los líderes religiosos y les dice que los condena, o sea, porque están convirtiendo su templo, su casa, en una casa, una cueva de ladrones. Indignación, o sea, lo que siente Jesús es ahí indignación, o sea, cómo en lo que han convertido la casa, el templo, el lugar donde habita Dios, ¿no? O sea, ¿en qué? Una casa de ladrones, o sea, tú bien lo dijiste, y eso es importante que veamos, ahí se comercializa con la fe, con la necesidad de las personas. Entonces, eso, en ese entonces, bueno, de hecho lo compartíamos cuando nos acompañó Daniel en el tema de Mateo. Entramos a detalle ahí en donde hacían tipos de cambio beneficiosos, etcétera. Sí, todo porque, pues tenían que venir al templo, ¿no? Sí, a hacer sus ofrendas. Sí, para el beneficio de los religiosos, ¿no? De los líderes de la religión. Y pues con todo esto, pues Jesús predice la caída de Jerusalén, ¿no? Y de cómo dice que no quedará piedra sobre piedra del templo, y que al igual también la ciudad pues quedará destruida. Y pues eso obviamente a los líderes religiosos y a los líderes de Jerusalén pues no les pareció, y pues también como que se molestaron, y pues no les convenía esto, porque pues es su fuente de ingresos de lo que estaban aprovechándose ahí en el templo, ¿no? Y con esto pues obviamente planean matar a Jesús para que ya se termine estas cosas diferentes que vino a hacer Jesús. Hay una parte también que también desconcierta a los discípulos, porque también en esa parte del capítulo 11 al 16 hay una parte que les dice a los discípulos que ellos se iban a dispersar, ¿no? También. E incluso también les dice que él iba a regresar, que Jesús regresaría en algún momento. Obviamente se estaba refiriendo después de la muerte. Ahora, el tema es de que cuando les mueve las estructuras, no les conviene. O sea, para ellos no era lo ideal. A los líderes religiosos, ¿no? A los sacerdotes. Y esta parte, pues obviamente empezaron a planear matarlos. Sí. Matar a Jesús. Y sucede la última cena, ¿no? Sucede la última cena en donde quiero aclarar una cosa, o sea, a veces perdemos de vista, y tradicionalmente aquí en América Latina, ¿no? Y los que estamos cristianizados, obviamente también, pensamos que es la última vez que Jesús cenó, y efectivamente, pero lo que tenemos que entender es
que es la última cena de la Pascua. Era una festividad judía. Y en esa cena le cambia el significado a la Pascua. Ellos la estaban festejando como lo hacían cada año todos los judíos, como lo dejó establecido Dios, a partir de que salen de Egipto. Entonces, era una conmemoración. El significado hasta ese momento era conmemorar la liberación de la esclavitud del pueblo hebreo de Egipto, ¿no? Y su liberación. Entonces, esa liberación de la esclavitud era lo que recordaban como a través de haber sacrificado un cordero e identificando con la sangre, ¿recuerdas ese pasaje en el marco de en su Éxodo, puerta. en el marco de su puerta? Sabían, ok, ellos están identificando con el cordero sacrificado porque le creyeron a Dios, ¿no? Y era lo que conmemoraban. Había presente pan, que lo partían, había presente vino, había toda esta parte era la conmemoración de la cena de la Pascua. Y ahí les dice, ok, esto así lo hemos venido haciendo, pero a partir de ahora le da un nuevo significado a la Pascua, a la cena, a esa cena. Y les dice que cada que la hicieran, incluso hasta que él viniera, recordar que estaban conmemorando esto. Pero les explica Jesús, les dice que su cuerpo va a ser entregado como el del cordero, Así ¿no? es. Que la sangre, que era lo que simbolizaba el vino desde antes, ¿no? O sea, en esa cena, el vino significaba esa sangre Del cordero. del cordero, entonces dice, ahora esta sangre es la mía, ¿no? Y es por eso esas palabras que Jesús les explica. Ya cuando veamos Juan, el Evangelio de Juan, vamos a tener otra invitada. Espérenlo. Espérenlo, sí. Pero ahí entraremos un poco más a detalle, pero la parte importante es cómo decir, esta conmemoración que venía de la esclavitud de Egipto, que conmemoramos la liberación de la esclavitud de Egipto, el nuevo significado es, ahora sí, la liberación, ¿no?, de la esclavitud del pecado. Recordar que él venía y estaba tocando corazones. Por eso el que prepara, ¿te acuerdas, Juan, cuando hablamos al principio del bautismo? Que decía, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y después, él es el Cordero de Dios, y así arrancó su ministerio, y aquí está terminando. Así o sea, está a punto de culminar, ¿no? Y les está diciendo, yo soy el Cordero. Eso que preparó Juan, ¿no? Entonces, dice, y mi sangre, mi cuerpo será entregado por ustedes. Dice que él no ha venido a servir, a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate de muchos. ¿Te acuerdas que en el camino les dijo eso? Así es, sí. Bueno, aquí les estaba diciendo, así va a ser. Entonces, a mí me emociona porque, bueno, ahorita, de hecho, en breve va a venir la famosa Cuaresma y todo que se... Es cierto, sí, ya ¿no? estamos cerca. Ya estamos cerca, pero ese me gusta dejar bien claro que esa última cena de la Pascua que conmemora Jesús aquí es cuando hace un nuevo pacto y dice, ahora, y hoy nos acordamos de cómo Jesús vino a entregar su vida para liberarnos del pecado, ¿no? Y así llega finalmente después de esa parte su arresto, ¿no? Y la crucifixión, ¿no? Sí, así es. Entonces, recordemos entonces esos tres grandes momentos, ¿no? Hasta este momento. Uno, el bautizo. Dios mismo, bueno, Juan el Bautista, diciendo que es el Cordero de Dios y ratificándolo la voz de Dios y el Espíritu Santo. Un gran momento de lo que hemos platicado de este Evangelio de Marcos. El otro que tú nos mencionabas. De la transfiguración. La transfiguración. El que cambió ahora sí, el cambio de imagen, el cambio de apariencia de Jesús a ciertas personas. Y eso nos puede pasar a nosotros, Rey. A veces
vemos a Jesús como un líder religioso, lo vemos en los crucifijos, etcétera, pero cuando lo conoces personalmente, cuando tienes ese momento de intimidad, cambia la apariencia que tenías, la forma de ver a Jesús. Totalmente. Te cambia, ¿no? Y la culminación, como dices, este momento en que lo arrestan y en lugar de haber sido ese Dios, ese Mesías victorioso, aparentemente líder, poderoso, lo vemos como un cordero callado ante las acusaciones, golpeado, ¿no? Desfigurado totalmente, desnudo. ¿Recuerdas que Adán también estuvo desnudo? Y él como Adán ahora pagando lo que desde Adán había empezado a hacer, también desnudo, ¿no? Sí. Pero crucificado. Entonces, y en ese momento, en otros momentos había luz cuando estaba Jesús, ¿no? Cuando se manifestó en los 2 momentos anteriores, y en este tercer momento, oscuridad, ¿no? Oscuridad, ya no se oyó la voz de Dios. O sea, él clama, ¿recuerdas? Uh-huh. Él clama, de Dios mío, ¿no? Elí, Elí, ¿no? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Porque ya no se oyó la voz de Dios. Pero hay una parte importante en este pasaje, que está Jesús ahí, pero sí se oyó una voz. Sí se oyó una voz de alguien en una forma que quizás de quien menos lo esperaban. Así es, sí. ¿No? Se oye la voz de un soldado romano. O sea, no fueron nadie más ahí en la cruz que lo identificara como el Hijo de Dios, más que un pagano, odiado, mal visto. Del ¿no? otro bando. Del otro bando de los judíos, ¿no? Un romano gentil, ¿no? Que dice, en verdad, Él es el Hijo de Dios. Y de todas las personas que lo recibieron, alabando, ahora, nadie. Imagínate, ¿quién fue el que le confirmó eso a ese soldado romano para poder hacer esa declaración? ¿En verdad Él es el Hijo de Dios? Verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Es lo que dice en en Marcos 15:39, ¿no? Y a veces sucede eso. ¿Sabes quién? El Espíritu Santo. Un judío fue el que identificó a Jesús en la cruz. Un romano. Entonces, a mí me impacta. Es la primera persona en la historia que declara, ¿no?, a Jesús crucificado. Al que crucificaron era el Hijo de Dios. Y nos abre la puerta a todos, ¿no? Entonces, la verdad, esta tercera declaración para mí es dentro del Evangelio de Marcos que me impacta también. O sea, y es esa parte que, bueno, posteriormente, pues lo sepultan y sucede la resurrección. Entonces, esa primera persona que es la que lo declaró, el romano, para mí, el soldado fue, digo, wow, me impacta, ¿no? Sí, porque como decías antes, no te lo esperas que el soldado romano que lo estaba ahí cuidando, que no se fuera, o que estaba apoyando ahí para la cruz y todo para Jesús, que él haya sido... Y lo declara Marcos, ¿no? Lo declara Marcos, lo deja escrito, y por algo lo dejó escrito, ¿no? O sea, decir, oye, y ahora el que vuelve a declararlo como Hijo de Dios, que es el Mesías crucificado, es un gentil. Y bueno, entonces, ¿cómo concluye el Evangelio de Marcos? Ya una vez, como mencionabas, de la muerte, Jesús sepultado ya en el sepulcro, valga la redundancia,
sucede la resurrección. Y algo que me impacta mucho es que las primeras personas que identificaron la resurrección de Jesús fueron mujeres. Y la verdad es que eso es muy trascendental y muy como, pues impactante para mí porque pues en ese entonces la mujer, como lo mencionabas, no tenía un lugar, no tenía voz, se tenía que mantener callada, tú no cooperas en nada, o sea... Legalmente no podían ser testigas. Así es, que como dice en la palabra, que tenían que ser 2 o más testigos, ¿no? Pero ellas no iban incluidas en esa instrucción. Y me impacta cómo Jesús les dio el honor y ese lugar y ese privilegio de que las mujeres fueran las que lo vieran ya resucitado. Entonces, y pues dice que huyen y que no le dijeron nada a nadie porque pues tenían miedo. Y pues sí, puedo entenderlas porque pues ha de haber sido un momento muy como impactante, muy de miedo porque pues estábamos hace unos 3 días, 4 días viendo a Jesús, platicando con él y luego falleció y luego de la nada resucita, entonces me imagino que tuvieron pues ese miedo, ¿no? Pero, bueno, y se los declara un ángel. Sí, sí, ¿no? Sí. Entonces, las entiendo por la parte de que pues yo también tuve miedo cuando recién me convertí, cuando recién acepté a Jesús en mi vida como mi Salvador, como quien va a pagar por mí, ¿no? Y que no seré yo por aceptar su sacrificio. Y me llama la atención que pues me imagino todos pasamos por ese momento de tener miedo, el compartir, pues qué es lo que ha hecho que cambies, qué es lo que ha hecho que seas diferente, que ya no te gusten las mismas cosas que antes, que ya no vayas por el camino por el que ibas antes, como lo mencionaba, lo predicaba Juan el Bautista. Y pues me queda en claro que Dios no quiere que tengamos miedo, porque pues actualmente ya después de haberlo entendido me doy cuenta que no sirve de nada tener miedo porque muchas personas están en necesidad de conocer las buenas noticias y pues es por eso que hacemos esto. Claro, sí, no, definitivo. Recién uno toma la decisión de acercarse espiritualmente a Dios. Va uno a tener críticas y nos da temor. Miedo al que dirán. Miedo al que dirán. No te van a creer. Les vas a decir, Jesús resucitó y me transformó y está vivo, que era lo que iban a decir ellas, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente les da un lugar, le da un lugar a la mujer, ¿no? Entonces, hay ocasiones que he escuchado que dicen que la Biblia, que las escrituras son machistas y etcétera. No, si alguien vino a darle un lugar a la mujer, fue Jesús, ¿no? Entonces, y bueno, aquí el punto de esto es, efectivamente, Cristo vive, resucitó y viene a transformar los corazones. Yo no sé qué vas a hacer tú. Si vas a concluir esta historia huyendo o si realmente vas a hacer el miedo a un lado y aceptar a Cristo en tu corazón. Tenemos que aceptar que estamos viviendo equivocados o mejor dicho, que tomamos decisiones equivocadas, que afectamos a los demás, que tomamos decisiones que nos afectan a nosotros mismos, que nos peleamos con el hermano, con el esposo, con el hijo, con la mamá, con el papá, con mi amigo. Y al final, cuando hay esos conflictos lo voy a decir así, hay pecado, hay orgullo, hay posiciones de poder que queremos mantener o ganar el punto. Y de veras, eso Dios dice que cuando alguien, se pelea con un hermano o le dice cosas necio a un hermano, ya lo está matando en su corazón. Y dice la palabra que es pecado el matar. No sé a cuántos has matado tú en tu corazón por haberles dicho cosas con tu boca. Pero eso te descarta de tener una relación con Dios. Yo hoy te invito a que hagas a un lado el temor y que al revés, con humildad, le aceptes a Cristo y le digas, Señor, perdóname, yo creo que resucitaste
pero sobre todo creo que pagaste la cruz para transformar mi corazón y pagar todas las faltas que yo hice. ¿Quieres recibir a Cristo? Vamos a orar. Inclina tu rostro ahí donde estás, acompáñame orando y aprópiate de estas palabras, aprópiate de esto que voy a decir, esta oración, ahí donde tú estás. Inclina tu rostro y te digo una cosa, yo estoy seguro que entre tú y yo, Dios está aquí enfrente de ti. Así que vamos a orar. Dile, Señor, reconozco que he faltado mucho, que he cometido muchos errores y he dicho muchas cosas que han lastimado a personas, incluso hasta en mis pensamientos que tú mismo los conoces. Perdóname, Señor, porque sé que tú has venido en humildad para servir y a dar tu vida en rescate de muchos. Hoy reconozco que tú has venido a dar tu vida para rescatarme de que yo no pague todas estas faltas en el infierno. Quiero pedirte perdón y que entres a mi vida. Te abro las puertas de mi corazón. Transfórmalo, Señor, y de ahora en adelante reconozco que tú eres mi Salvador personal y que tú eres el Señor de mi vida. Caminaré contigo como lo hicieron los discípulos, compartiendo que hay buenas noticias, Señor, y que tú has venido en amor para darnos esa vida abundante. Lo creo y te agradezco, Señor, esto, pidiéndotelo en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Gracias, Deira. Gracias a ti que nos estás escuchando. Y si tú recibiste a Cristo hoy, coméntalo, pónlo ahí, vamos a contactarte o al menos coméntalo, porque estoy seguro que a partir de entonces, así como Dios a través de la cruz transformó o dividió el tiempo en un antes y después de Cristo, yo estoy seguro que el día de hoy, si tú oraste, Jesús transformó tu vida en tu vida como era antes de Cristo y tu vida como va a ser de ahora en adelante, que Cristo está en tu corazón. Gracias y nos vemos en el siguiente mensaje. Gracias, Dey, por acompañarnos. Me encantó compartir contigo la palabra. Gracias. Y también me encanta compartir con ustedes la palabra. Denle clic a la campanita, ¿no? Síguenos, suscríbete y seguiremos viéndonos ahora con el Evangelio de Lucas con un nuevo invitado. Sorpresa. Así que hasta la próxima.